Porque vos sabés cuánto está preocupando en las familias el monto de lo que se paga para tener atención en salud a través de empresas de medicina prepaga y cómo además finalmente se llegó a un acuerdo entre el gobierno y estas empresas para que se produzca la devolución de una parte de las cuotas que pagaron estas familias. Y ahora, por supuesto, todo el mundo quiere saber de una manera más simple, más llana, más directa, ¿cuánto se va a devolver? ¿Cómo? ¿Con qué características? Y hay una pregunta que es una espada de Damocles que se la vamos a trasladar al doctor Pablo Pirovano, que es abogado, que es un abogado que trabaja con el sector de empresas. Pablo, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y estamos todos pendientes, tratando de ver en qué consiste la letra chica de una manera muy concreta. ¿Cómo va a ser esa devolución de dinero? ¿Se va a devolver plata o va a haber un crédito a futuro? ¿Cómo va a ser esto? No, lo que se resolvió ayer a la madrugada, la audiencia terminó 1:30, fue la devolución del dinero que por demás cobraron las prepagas. Alrededor de 35 son las prepagas que acordaron hacer con el gobierno, 9 quedaron afuera, evidentemente no habían aumentado por encima del IPC, y se va a aumentar, se va a devolver todo aquello que hayan percibido por encima del IPC entre el índice de diciembre y el índice del mes de mayo. ¿De cuánto estamos hablando en porcentaje? Las prepagas, hay algunas diferencias, pero están hablando de alrededor de un 24, un 25% de porcentaje en este caso. ¿Y cómo se va a devolver? Y ese se ajusta, claro, se devuelve a partir del mes de julio en 12 cuotas, ajustada por la tasa pasiva que percibe el Banco Nación, digamos en sus préstamos, ¿no? que paga al Banco Nación la tasa pasiva. ¿Se va a devolver licuado entonces? Va a haber una licuación. Primero hay un ajuste. Se consolida la deuda ahora al mes de mayo, también por tasa pasiva. O sea, todo lo que cobraron de más se va a ajustar por tasa pasiva. Esa deuda consolidada ahora en junio, a partir de julio se devuelven 12 cuotas, también ajustada por tasa pasiva. Claramente la tasa pasiva es aquella que le paga el banco a los ahorristas, no es la que el banco cobra de los ahorristas. Ahí va a haber una diferencial seguramente por debajo de la inflación. Bueno, entonces, las familias van a pagar su cuota de acuerdo a un monto que tendrá que ver con el IPC y a la vez van a recibir dinero, pero ese dinero va a estar con menor valor del que puso en su momento. Y va a estar compensándose con cada factura, sí. No me equivoco cuando te digo que va a tener menos valor del que tuvo en su momento. Va a tener menos valor del que tuvo en su momento porque seguramente esté por debajo del índice de inflación, lo que retribuye a la tasa pasiva. Y por otro lado, en julio comienzan las devoluciones, pero en julio, y esta es la pregunta de la espada de Damocles, Leandro, ¿verdad? Que es lo que todo el mundo quiere saber. En julio, ¿las empresas de medicina prepaga van a cobrar lo que se les ocurra cobrar? A partir de ese mes quedó que deben percibir libremente, van a fijar libremente sus precios de acuerdo a la estructura de costos y de una auditoría adecuada. Es un léxico bastante parecido al que figuraba a diciembre en la regulación que refería a la estructura de costos y que el gobierno autorizaba los aumentos conforme esa estructura de costos. Pero acá se coló la palabrita libremente, que es un tanto contradictoria, porque si es libremente, pero de acuerdo a la estructura de costos, no es tan libremente. Y además va a estar supervisada por la Superintendencia de Salud, con lo cual ese libremente también va a tener una revisión a futuro, no sabemos bien. Y además hay que agregarle algo, esto que fue lo que más se discutió en la causa. Hay una causa administrativa en la Agencia Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es lo que inició todo esto a raíz de una denuncia de la coalición cívica, de diputados de la coalición cívica, que se está investigando una supuesta cartelización de 6 empresas prepagas. Pretendían que esto quedase zanjado en la audiencia de ayer y que ese expediente quedase finalizado. Lo que no podía ser porque era un expediente independiente de esta judicial. Y además es una cuestión que es de orden público. La violación a la Ley de Defensa de la Competencia no puede ser zanjada por acuerdo de partes por de pronto sin una sanción o un acuerdo en donde se reconozca el haber infringido la ley y surja una multa que disponga a partir de ahí la autoridad de competencia. Eso quedó el secretario de Industria, estuvo presente ayer en la audiencia, a derivar este tema a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para que analice si va a proseguir o no la investigación.
Eso también es algo que está en veremos. Ahora, doctor, acá hay varias contradicciones, por lo menos desde el punto de vista del gobierno, que intenta desregular la economía, desregula el sector de la medicina, luego lo quiere regular porque dice que los aumentos son desmedidos. En el medio está la gente, están los usuarios del servicio de medicina prepaga. Y cuando hay estas marchas y contramarchas, incluso esta decisión de que en julio van a poder aumentar libremente la tarifa de medicina prepaga a las empresas, los usuarios no saben cuáles son sus derechos. Sí saben cuál es su responsabilidad, porque si no pagan la tarifa le cortan el servicio, pero no saben cuáles son sus derechos. Sí, a ver. El derecho es a tener una medicina efectivamente eficiente, eficaz, que es algo que los argentinos estamos padeciendo hace mucho tiempo. También hay que destacarlo esto. La medicina prepaga nace como consecuencia de la voluntad de muchas personas de clase alta en la Argentina, ya por la década del 70, que o no tenían servicio público, no querían estar en el servicio público de salud, en los hospitales, o no eran empleados, no tenían obra social. Y la pregunta es a qué costo, ¿no? Claro. Ese costo era una reducida cantidad de personas. A partir de la década del 80, el servicio de salud público y el semipúblico de obras sociales empieza a degradarse masivamente, y eso provoca que hoy haya 6,5 millones de personas en el sistema privado de salud. Que no es un sistema regulado, porque la regulación excesiva también nos llevó a otro punto, que fue que muchos médicos dejen de prestar dentro del sistema de prepaga, o sea, salen del listado de las cartillas y pasan al privado. Uno tiene una prepaga, paga un determinado valor y además no cuenta con ese médico, un clínico de la familia, el obstetra, el dentista, no te atiendo más porque la prepaga no me paga. ¿Por qué no me paga la prepaga? Porque el precio estaba totalmente pisado. Ese es un problema que también hay que dar esa discusión en adelante. Sentarse todos los agentes de salud, el gobierno, los prestadores, y determinar cómo vamos a seguir adelante con un sistema eficiente de salud y ver qué pasa con la salud pública, más que nada también, que es la que pagamos con los impuestos. ¿Hay riesgo de que en julio venga un aumento tan fuerte como el que ya tuvimos No, yo creo que no. Tal como quedó el acta, yo creo que esto va a derivar va a proseguir un acuerdo entre el gobierno y los agentes de salud en donde van a determinar un aumento bastante parecido a lo que pasa en energía, en gas, en transporte, en donde terminan siempre conversándose las cosas de otra manera. Creo que acá el error fue la desregulación lisa y llana en enero, sin una conversación previa, sin ver qué había atrás en los costos, y que se tomaron el codo y el brazo y todo. Doctor, y bueno, lo que hubo allí es que tuvimos que ir para detrás atrás. de la idea de liberar al mercado, en realidad lo que hubo fue un acuerdo de empresa, ¿no? Eso es lo que se está investigando. Las empresas dicen que de ninguna manera puede hablarse de oligopolio con ¿Y usted cree todo que el fue mercado. coincidencia? Hay confesiones al respecto. Esto se lo dio... dijo Velocopit. Claro, nos vamos a sentar en una mesa a discutir cuánto va a ser el aumento. El error fue del que hoy no están presidiendo la Asociación de Salud Argentina. El error tiene que ver con que no se salió a competir. El que habló de más. Después hay investigaciones, esto se está resolviendo creo que rápidamente como consecuencia de que una multa o multas en un expediente administrativo que determine cartelización son multas millonarias, mucho más gravosas que devolver un 24% de aumento. Me parece que atrás de todo esto está también, o va a terminar siendo, bueno, nos equivocamos, hicimos las cosas mal, tenemos que resolverlo. Me intriga mucho saber cuál va a ser el índice que van a aplicar las empresas, si va a haber un mix de indicadores, si van a salir a competir libremente, pero libremente de verdad, si será índice de precios. Hay una reforma atrás. No saber, la incertidumbre en los presupuestos familiares en este momento es compleja. Sí, ¿no? hay algo por delante también. En el interín de estos meses se desreguló el sistema de obras sociales. Las prepagas que se inscriban en el sistema nacional de obras sociales van a poder competir con las obras sociales. Los empleados van a poder derivar aportes a las prepagas que estén ahí inscriptas, y va a haber una mayor competencia entre obras sociales y prepagas, que además le va a dar a las prepagas mayor cápitas, mayor cantidad, mayor clientes. Yo creo que eso va a empezar también a fluir y generar un sistema más eficiente, que es lo que tenemos que determinar. Acá no nos olvidemos, la semana pasada hubo paros rotativos en todo lo que es servicio de salud, como consecuencia de que no están cerradas las paritarias, consecuencia de todo este tema, ¿no? Sí, el gran riesgo es que las empresas se queden sin clientes también, ¿eh? Doctor Pablo Piroano, le agradecemos mucho ida y vuelta esta noche acá para tratar de aclarar situaciones sobre cuál es el panorama que afrontan las familias frente a la suba en las prepagas. Muchísimas gracias a todos. Gracias.